Continuamos con más información en esta segunda edición de Ciudad Noticias. Y como tenemos ya invitados aquí en nuestro estudio, está con nosotros Kevin Nielsen del Comité de Prevención de la Tortura. Gracias, Kevin, por venir acá a los estudios. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estábamos hablando un poquito, hoy leíamos una información, un comunicado del comité que hablaba acerca de, bueno, de las visitas que vienen haciendo ya hace mucho tiempo, pero que en esta última etapa le hicieron visitas a, bueno, las comisarías de la ciudad de Resistencia, de Gran Resistencia, y desnuda un poco una situación que no es nueva y que tiene que ver con el hacinamiento, con la sobrepoblación carcelaria en las comisarías. Y no así en donde deberían estar quizás, y que tiene que ver con el servicio penitenciario. Contanos un poco acerca de este relevamiento que hicieron. Sí, bueno, primero que nada, desde el Comité para la Prevención de la Tortura vinimos haciendo nuestra principal tarea, que es visitas no anunciadas a lugares de detención. Dentro de ellos, por supuesto, están incluidas las comisarías de la provincia del Chaco. Recordemos que nosotros tenemos un problema estructural en la provincia que tiene que ver con, históricamente, prácticamente la mitad de la población detenida en comisarías. Esto es una cuestión que no está prevista que así sea, sino que es una cuestión de hecho, digamos, porque legalmente es el servicio penitenciario el que tiene que alojar a las personas detenidas, la policía solamente tiene que hacer la aprehensión. Sin embargo, esto ya es una problemática que viene agarrándose a lo largo de los años. Nosotros asumimos en el mes de junio, y ni bien asumimos, empezamos una recorrida, un plan de monitoreo totalmente profundo en toda la provincia, y detectamos, bueno, lo que los números ya nos decían, que es decir, un aumento en la tasa de encarcelamiento de personas detenidas en comisarías, que históricamente siempre rondaron en un poco menos de la mitad de las personas detenidas en la provincia, y finalmente en el año 2021 se rompe esta brecha y hoy tenemos más personas detenidas en las comisarías que en el servicio penitenciario de la provincia. Y en el marco de esta visita podemos detectar como espacios que en comisaría ningún espacio está destinado o debería estar destinado al alojamiento por más de 24 horas y luego ser trasladada a la persona al servicio penitenciario. Sin embargo, hoy no solamente vemos que ya se han convertido en espacios de alojamiento permanente, sino que inclusive espacios que no son celdas propiamente dichas están siendo reacondicionadas para alojar personas. Esto conlleva una serie de problemáticas y vulneraciones de derechos, entre ellos problemas para acceder a la salud, al esparcimiento, actividades recreativas, problemas para acceder, obviamente, una ausencia total de actividades laborales, como sí en cambio hay en el servicio penitenciario. Esto predispone a la conflictividad, pero sobre todo a afectaciones en materia de salud física y salud mental, con lo cual nosotros hemos manifestado nuestra preocupación alrededor de esto y también hemos llamado ya desde el mes de agosto a la conformación de una mesa de diálogo interpoderes para abordar esta situación. Hoy en día entonces hay más personas presas en las comisarías que en los que son las caidías que pertenecen al servicio penitenciario. Exactamente. Como vos decías, que tienen otra infraestructura que está hecho como el lugar de esparcimiento, hay diversas cuestiones que tienen que ver y que hacen a una cárcel. Exactamente, exactamente. Nosotros hoy en día tenemos 1.450 personas presas en comisarías y alrededor de 1.200 detenidas en alcaidías. Al mismo tiempo, hay personas que solicitan traslado a las unidades penales y esto se imposibilita porque las unidades penales también están al tope de su cupo. Con lo cual, ¿por qué nosotros llamamos a una mesa de diálogo interpoderes? Porque si bien sabemos que hay propuestas para ampliar las plazas en el servicio penitenciario para ir recibiendo a los detenidos de comisarías, nosotros del comité consideramos técnicamente de nuestra lectura que esto no alcanza y que tiene que haber un compromiso de los tres poderes del Estado en abordar esto, no solamente de los poderes ejecutivos. Generalmente siempre que hablamos de condiciones de detención, se suele hablar de la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la construcción de más cárceles. La provincia del Chaco lisa y llanamente no le va a alcanzar las cárceles ni aún las ampliaciones de pabellones para alojar a los detenidos en comisarías. Con lo cual, es muy importante, y esto lo hemos expresado ya anteriormente y ahora lo reivindicamos, que haya un compromiso de los tres poderes, incluyendo el Poder Judicial y la Procuración General y los equipos fiscales, en empezar a usar las herramientas que le otorga la ley para que este hecho no suceda. ¿Por qué? Porque la policía en definitiva aloja a los detenidos que le manda el Poder Judicial. La policía detiene, pero quien decide si una persona permanece alojada, que debería ser una situación excepcional, que hoy es la regla, quien decide si esa persona se mantiene detenida hasta el juicio, son los equipos fiscales, es el Poder Judicial. Entonces se requiere también un compromiso de parte del Poder Judicial de racionalizar ese porcentaje de personas que esperan detenidas al juicio, que deberían ser la excepción, que deberían ser personas que tienen un riesgo elevado respecto a las víctimas o respecto a los testigos o capacidad inclusive de evadirse la justicia. Hoy en día vemos cómo esto se ha transformado en una regla. Cualquier persona que ha cometido un delito determinado sin una evaluación de riesgo concreto
termina estando alojado en comisarías. Y el Poder Judicial tiene posibilidad de hacer esto porque tiene recursos como por ejemplo las pulseras electrónicas, ¿no? Claro. El Poder Ejecutivo ha otorgado pulseras electrónicas, nosotros hemos detectado que hay un bajo uso de estas pulseras electrónicas, así que hay un temor a utilizar este mecanismo alternativo a la detención en una comisaría mientras dure el proceso. Entonces nosotros instamos a que se usen estas pulseras electrónicas. No estamos hablando de casos donde hay riesgo para la víctima, pero los casos donde hay riesgo para la víctima en la conflictividad penal son la minoría. O sea, son los casos de violencia de género, violencia de razón de género, delincuencia organizada. Sin embargo, hay delitos donde la persona puede esperar libre y monitoreada durante el proceso hasta que es condenada finalmente y sí alojada en una alcaidía. ¿Con qué se encontraron al momento de ver de forma aleatoria y de sorpresa en estas comisarías? Vemos algunas declaraciones de, no sé, por ejemplo, la gente que tiene necesidad fisiológica de ir a un baño lo hace en un tacho, por ejemplo. ¿Ese tipo de situaciones se han encontrado ustedes? Sí, por supuesto que sí. Son situaciones que van desde lo preocupante hasta lo extremadamente grave. Hay carencia total en algunas unidades, más que en otras, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, casos para, como decir, puntuales. La comisaría Quinta de Gran Resistencia, que fue objeto de un habeas corpus interpuesto por los defensores oficiales recientemente, que la sentencia ordenó reducir drásticamente el número de detenidos. Eran personas durmiendo en los pasillos, sin acceso al agua, sin acceso a una adecuada alimentación, que otra de las grandes carencias, porque así como el servicio penitenciario tiene una provisión de alimentación de parte del Estado, en comisaría son los familiares quienes deben llevarle la comida. Y por supuesto un gran problema y un déficit de atención de salud, que nosotros hasta tanto en cuanto se resuelva este problema estructural, lo que hicimos del comité junto con la Secretaría de Derechos Humanos es articular con el Ministerio de Salud para que en lugar de tener que llevar el alojado al detenido a los centros de salud, que eso siempre genera molestias, conflictos, una sobrecarga del personal policial, que haya un plan integral desde el Ministerio de Salud que atienda a las personas privadas de libertad alojadas en comisaría. Muchos de ellos tienen padecimientos crónicos y esos padecimientos además se agravan por la condición de hacinamiento. No es lo mismo recuperarse de una cirugía en un domicilio que en una comisaría hacinada y apestada por roedores y condiciones higiénicas. Con lo cual nosotros decimos, todos los actores sociales tenemos que preocuparnos por esto, primero que nada porque cada vez más el sistema penal va a captar personas que históricamente no ha captado, digamos. Es decir, hoy tenemos personas que por primera vez un familiar va detenido, producto de que ha recibido una denuncia, va detenido y se encuentra con esta situación y nos dice a nosotros como Comité para la Prevención de la Tortura que esta es una situación que es intolerable, ¿no? Y claramente nosotros decimos claramente es intolerable, se viene acarreándose algo y hay que abordar este problema estructural. Condiciones de malos tratos, condiciones de conflictividad propia entre los detenidos por vivir hacinados. Nosotros siempre lo planteamos a esto. En una situación donde una persona vive hacinada en 4 metros cuadrados y hay 20 personas o 30 personas que deben dormir en el piso, difícilmente se pueda lograr una convivencia armónica. Pensemos esto, Juan Manuel, ahora en el verano, ¿no? Pensemos cuando llegue el verano, los meses de máximo calor, ¿a qué va a predisponer esto? Y no es un problema solamente de las personas detenidas, que son 3.000 aproximadamente en la provincia del Chaco, y de todos sus familiares, porque este problema los involucra a todos, sino también del personal policial que tiene que lidiar con esa conflictividad y tiene que poder mediar, intentar solucionar los problemas e inclusive hay veces que no lo pueden hacer y se generan motines que siempre son medidas de fuerza ante estas circunstancias extremas, digamos, ¿no? ¿El personal de las comisarías está preparado para tratar con personas que tienen que estar privadas de su libertad o es una facultad y para eso se preparan la gente del servicio penitenciario? Es tal cual lo decís vos, Juan Manuel. El personal policial está preparado para brindar seguridad pública, prevención, conjuración e investigación del delito, se llama, que es bueno, el patrullaje, la aprehensión, la investigación de los hechos, no para el alojamiento y el trato con la persona privada de libertad, que requiere una expertise particular que sí la tiene el Servicio Penitenciario de Readaptación Social, más allá de las críticas que se pueda hacer, pero sí están formados para eso, y el personal policial tiene que lidiar con algo con lo que no está preparado, formado profesionalmente para hacerlo. Aún así, Juan Manuel, hay que decir que muchas veces hay mucha vocación de parte del personal policial de resolver problemas para los cuales hace falta conocimientos especiales de mediación, de resolución de conflictos. Por supuesto, el conflicto es inevitable en un lugar que es un simple depósito, donde no hay actividades recreativas, actividades de ocio, actividades laborales, no hay acceso a visitas íntimas, es decir, es simplemente un depósito de personas. Con el agravante, Juan Manuel, de que las personas que están alojadas en comisarías, además, no están condenadas en su mayoría. Claro. Esto significa que hoy en la provincia del Chaco y en otras provincias también le estamos dando un peor trato a la persona que es inocente
que fue denunciado, que está siendo investigada, y que esto le puede pasar a cualquier persona, a cualquiera de las personas que está viendo este programa, a un familiar, a un amigo, que seguramente hoy en día ya cada uno de nosotros tiene algún conocido que estuvo o está detenido, ¿no? Producto de también que se están visibilizando otro tipo de delitos que no tienen que ver simplemente con el robo, sino con los delitos en razones de género, etcétera, y que hoy en día esas personas están en una situación peor a las personas que realmente tienen una sentencia judicial y se corroboró su culpabilidad, ¿no? Que son personas que sí están en el servicio penitenciario, condenadas, que tienen acceso al trabajo, a la educación, a la salud, más o menos garantizada, ¿no? Y esta es una situación que preocupa. ¿Esperan poder tener este ámbito de discutir lo que está pasando, o sea, estas reuniones interpoderes en donde se trabaje sobre esto, esta problemática que es como algo que en algún momento estalla, como son, como decía, los motines que lamentablemente se dan de vez en cuando, pero se dan? Totalmente, nosotros tenemos mucha esperanza en poder hacer confluir a los actores que estamos involucrados en esta problemática. Las mesas de diálogo interpoderes no son nuevas, se vienen sosteniendo desde el año 2016 de manera alternante, producto de la pandemia hubo que interrumpir las mesas de diálogo. Nosotros lo que hicimos ahora junto con la Defensa Pública y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, los tres organismos que estamos cada uno de su rol y de su competencia velando por los derechos de la persona privada de libertad, fue convocar nuevamente a esta mesa de diálogo y hemos tenido presencia de la directora del Servicio Penitenciario, de la Jefatura de Policía, también del Poder Legislativo y de la Procuración, o sea, de los equipos fiscales. Sí entendemos que hay que institucionalizar esta mesa de diálogo, debe haber aún mayor presencia de las autoridades políticas, debemos trazarnos metas a corto, mediano y largo plazo para poder dar una solución de base. La mesa de diálogo se retomaron en agosto, tuvimos 4 reuniones, ya pudimos hablar de problemas concretos, detectar problemas concretos, como por ejemplo la baja tasa de utilización de las pulseras, lo que te había comentado. Bueno, lo que falta es empezar a trazarnos objetivos. Por eso nosotros decidimos hacer público esto también para que todas las personas sepan que se está trabajando en esto, que es un problema, esto es un problema que no hay que ocultarlo debajo de la alfombra. Los familiares de las personas detenidas que también muchas veces se acercan al comité y nos plantean qué estamos haciendo del comité para ayudar a mejorar las condiciones de la persona privada de libertad. Esta es la mayor discusión que podemos dar, la convocatoria a la mesa de diálogo, más allá de las acciones judiciales, por supuesto, y decir, bueno, esto requiere un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí genera riesgo para sí mismo, para terceros, para el personal policial y en definitiva para la seguridad pública, porque son personas que una vez que egresan, porque son muchas detenciones cortas, que egresan al mundo libre, tenemos una reincidencia prácticamente asegurada. Nos enojamos por ahí por la cantidad de reincidencia o delito, pero gran parte de esa reincidencia está producida por las malas condiciones de detención, digamos que no ayudan a no reincidir, sino que prácticamente garantizan un acto de reincidencia. Es decir, esto es algo que nos involucra a todos, no solamente a las personas privadas de libertad, no solamente a sus familiares, no solamente a los organismos de derechos humanos, sino al ciudadano y la ciudadana a pie, que también le interesa que las personas que transiten, o le debería interesar que las personas que transiten el encierro salgan por lo menos no peor de lo que entraron, ¿no? Así es. Gracias, Kevin. Gracias a vos, Juan Manuel. Nosotros vamos a una pausa.